Dice, yo veo las vidas de algunos cristianos y la verdad yo no estoy viviendo como ellos, ¿no? Dice, yo sigo cayendo en muchas cosas, me sigo poniendo mis cohetes, etcétera, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿y qué tal las crudas, no? Y me dice, no, ya no solamente son crudas del cohete que me puse, sino que en la mañana ya no me aguanto, o sea, no soporto me dice, me dan unas crudas morales, porque pues todos los que fuimos borrachos, la cruda era parte de la borrachera, ¿no? Era contar las idioteces que había hecho uno ayer y, ¿no? Y gozarla, ¿no? Pero cuando tienes a Dios en el corazón, el pecado ya no es lo mismo. Ya no disfruta uno esto, ¿no? Y entonces le digo a la chava, tú estás empezando a saber algo del pecado, ¿verdad? Y me hace sí. Y entonces yo le dije, bueno, hay cosas que tú vas a tener que hacer. Y le dije, bueno, precisamente de eso se va a tratar el estudio de hoy. Y para nosotros sería sí. ¿Qué es lo que hay que hacer para que nuestra vida sea transformada? Y mucho tiene que ver con el carácter. Ajá. Pero bueno, hoy lo vamos a ver. Tiene un precio. Todos lo sabemos, ¿sí? Si quieres enflacar, pues ni modo, vas a tener que dejar de tragar. ¿Estás de acuerdo? O sea, no hay de otra, no hay secreto, ¿no? Pero a mí me recordó mucho esta muchacha el día que yo hice lo mismo. Ajá. Cuando yo acepté a Cristo, yo fui muy inconstante. Yo no leía la Biblia, a veces la abría, a veces me aparecía por un estudio. Hasta que un día me harté. Y así como esta chava se levantaba en sus crudotas morales, yo me despertaba igual. No era lo mismo. Yo le contaba a esta chava que un día yo estoy en un antro y le estoy tirando la onda a una chava. Y mi aproximación duró como 30 segundos antes de que la chava me dijera pobre borracho y se fuera. Todos los planes malévolos o macabros, Dios no los frustra. Finalmente somos sus hijos. Y cuando un cristiano entra al antro, a la cantina, donde sea, Dios no le puede decir a Dios, oye, espérame afuera, ahorita salgo, ¿no? No, Dios entra con uno. Y no lo para uno de reprender, ¿no? Entonces me acuerdo que yo hasta cierto punto toqué fondo y le hablo al pastor. Y le digo, oye, quiero verte. Como que, ¿tú? ¿En serio? Años más tarde me iba a confesar que él pensaba que yo nada más iba por quedar bien con mi mamá, ¿no? Y hasta cierto punto sí. El caso es que nos vamos a cenar al Tox después del estudio. Yo tenía una Biblia más grande y él baja su Biblia y pues yo bajo así también mi super Biblia para que vean que ya me porto bien. Entonces la pongo así en la mesa con la de él y le digo, ya no aguanto mi vida, ya la quiero cambiar. Y entonces le digo, voy a dejar el mundo, ¿no? Mañana voy a cortar a mi novia. Ya dejé de tomar la semana pasada, dejé de fumar, todo el mundo se carcajeó cuando dije que lo iba a hacer, pero bueno, hasta ahora lo voy logrando, ¿no? Y yo esperaba que él me dijera, no tienes que cortar a tu novia, ¿no? Pero bueno, sí me dijo que sí, y me dijo unos versículos que se han pasado, ahora sí que de generación en generación, porque cuando mi suegro iba a cortar a su novia, le dijeron que se memorizara Filipenses 4, 6, 7, se lo dijo, y le enseñaba la Biblia, sí, Emilio. Y luego él se lo enseñó a quien a mí me da estudios de la Biblia, Roberto, cuando iba a cortar a la novia, y luego a mí me los enseñaron. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Mande? Filipenses 4, 6 y 7. ¿Y por qué me acordé? ¿Por qué les iba a platicar todo esto? Porque ayer me manda un mensaje un discípulo y me dice, ya corté a mi novia. Y es que, miren, somos expertos eligiendo novias, ¿eh? O sea, me dicen la narcosatánica, ¿sí? Ya me gustó. Ajá. No, buscamos cada personaje. Y bueno, pues buscó a la narcosatánica, ¿no? Y como que se empezó a dar cuenta que como que algunas cosas no checaban. Entonces, me pone su mensajito, corté a mi novia, Dios ya me mostró, ¿qué leo? Filipenses 4, 6 y 7. Pero para mí esa cita es muy, ¿cómo les digo? Muy significativa, porque fue el día que llegué con Dios y dije, ya no aguanto mi vida. Ajá. Ya no voy a andar, como diría el profeta Elías, claudicando entre dos pensamientos.
Y bueno, todo esto tiene que ver con con el tema de ahora, ¿sí? Bueno, les voy a preguntar a ver si me pelan o nada más están aquí de cuerpo presente. Ajá. Pablo, ¿se acuerdan que está preso? Está ahí en Cesarea, en el palacio de Herodes, y Félix y su esposa Drusila, ¿se acuerdan que Drusila es bisnieta de Herodes el Grande? Lo mandan llamar y lo escuchan. Y entonces se asustan y le dicen, no, vete, ya te escucharé en otra ocasión, vete. Porque Pablo toca 3 temas. ¿Quién se acuerda qué temas eran? La resurrección. No. Quería preguntar algo, Carlos. Me dejaste, ¿qué pasó con la niña que se quiso meter a la Biblia? Estaba tomando, me dice que llevaba 2 meses seguía en la jarra. ¿Qué cambió de ella? Ah, ok. Bueno, con la que estaba yo platicando el martes. Bueno, ella misma me dice, oye, cuando yo esa noche ahí oramos, dice, yo empecé a leer la Biblia y empecé muy bien. Pero vino el gran extinguidor de todos los planes cristianos. ¿Ustedes saben cuál es el gran extinguidor de todos los planes cristianos? Nosotros mismos. Los cuates. ¿O no? ¿O no? Y entonces esta chava no dejó la palomilla. Y entonces la chava se puede leer toda la Biblia en la mañana y decir, Dios, voy por todas las canicas. Y cuando empieza a circular las chelas, la mota, todo, pues llega el diablo. Y como extinguidor. Entonces yo le decía, oye, bueno, ok, ¿quieres cambiar? Y dije, vas a tener que hacer 2 cosas. 2 cambios muy simples. Vas a tener que agarrar la Biblia. Ajá, vas a tener que leer y vas a tener que dejar tu círculo de amigos. Y ahí casi me dice, no, ya me quiero suicidar otra vez. Ajá, porque esto es muy fuerte, ¿sí? O sea, el grupo, la palomilla. Y miren, cuando estamos en el cohete, todos los amigos nos juramos lealtad eterna, ¿o no? Pero en las broncas todo el mundo sale por piernas, porque la fiesta no crean que es un gran unidor, ¿eh? No es una gran mezcla que vaya a sostener los ladrillos a la hora de los golpes. Pero bueno, ya les iré platicando. Ajá. No hay, como decía el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que ver que mis hijos andan en la verdad. Ajá. No hay mayor gozo para un cristiano que ver que los cristianos están caminando bien, porque esto alienta a los unos a los otros. ¿Sí? Bueno, ok. 3 temas entonces. Justicia. Dominio propio. Ajá. La justicia, el dominio propio y juicio venidero. no, mi Charlie, pues no vale. Bueno, por lo menos sabía dónde buscar. Eso te lo damos de mérito. Ok. Bueno, vamos a empezar con Ok. Muy importante. Yo les diría el más importante. ¿Ok? Te levantas una mañana y dices, ya no puedo ser el mismo. ¿Sí? Mi peso, cada vez que me subo a la báscula la quiero ahorcar. ¿Sí? Y vas camino al trabajo y en el camino, como decía un señor en Aragón, yo no sabía que así se llamaban, una guajolota. Ajá. ¿Qué es eso? Una torta de tamal. Ajá. O sea, es pura harina frita, rodeada por una sabrosísima telera de puras harinas refinadas. Te va a destrozar tu dieta. ¿Están de acuerdo? Y entonces tú empiezas a meditar en los Corona de mora, no lo olvides. Y al lado el atole de pistache para que amarre, ¿no? Completo. Y entonces tú tienes 2 opciones, ¿no? O volteas el rostro y sigues estoico hacia adelante, ¿sí? O te dejas atrapar por ese exquisito olor y cuando volteas ya estás pidiendo la segunda. Te estás atascando, ¿sí? Y entonces, bueno, ya que te la vas disfrutando en el camino, bueno, no, pero mañana sí, en serio, sí, ya empiezo mañana. ¿Están de acuerdo? Y pasan los mañanas, iniciaste tu dieta a los 20, te dan los 40 años y estás peor que nunca. Ajá. Les voy a decir, la raíz etimológica de dominio viene de domo, ¿ok? Del domo. Se decía que el padre de familia era dueño y mandaba
sobre todo lo que estaba dentro de su ¿qué? Dentro de su domo. Ya ven que a los romanos les encantaban los arcos. De ahí viene la expresión animal doméstico, que está dentro del domo. ¿Okay? El perro está dentro de la casa, el gato, lo que ustedes quieran, el trabajo doméstico. Pero todo viene, de ahí viene la palabra dominio. Este es mi domo, lo que está aquí dentro del domo es mío. ¿Ok? Bueno, fíjense la figura, la estructura que tiene nuestro cráneo. ¿Ok? Nuestro cerebro está dentro de nuestro domo, ¿están de acuerdo? El problema es que no lo controlamos, ¿sí? Nos controla a nosotros, ¿sí? Y bueno, todos hemos roto dietas, todos hemos dicho ya no me voy a enojar y volteas, estás histérico, lo que ustedes quieran. Ajá. Y ahorita vamos a ver qué es esto del dominio propio, pero les puedo decir, es lo que nos va a hacer en nuestra vida cristiana exitosos o fracasados. Literalmente dice Salomón que una persona que no tiene rienda sobre su espíritu es como una ciudad derribada, o una ciudad sin murallas, o sea, en cualquier instante la conquistan. Y la idea es que como cristianos no seamos esclavos de nuestras propias pasiones. Ajá. Cuando una persona se acerca a Dios, muchas veces tiene este sueño guajiro, esta ilusión de que Dios me va a cambiar sin que yo haga nada, ¿están de acuerdo? Pero cuando se quiere portar bien, se da cuenta de esa espantosa y terrible contradicción. Ajá. Que la guajolota se le sigue antojando. Ajá. Aunque dice, no, tengo que dar un buen testimonio, ¿cómo voy a andar así por la vida? ¿Sí? Y que las luchas, desgraciadamente, sí o no, siguen ahí, y peores. Y peores, porque el diablo ahora somos su... ¿cómo les diré? Somos su blanco, su objetivo. Cuando estábamos vomitando a las 3 de la mañana y llegaban los demonios con Satanás y decían, lo tentamos, Satanás decía, ¿qué mal le puedes hacer a ese pobre infeliz? ¿Sí me explicó? Hasta ganas de apretarle la panza de tanto que está sufriendo, Dan. ¿Sí me explicó? ¿Qué le haces? Sí, los demonios dicen, solito pueden. Pero cuando la persona quiere cambiar, entonces sí. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Los temores, las persecuciones, las tribulaciones, etcétera. Bueno, el dominio propio, antes de entrar a que lo definiéramos, etcétera, ¿qué es el dominio propio? Les voy a decir, para que ustedes lo vean, y todos lo hemos experimentado, ¿sí? El dominio propio tiene efectos, esto es un ejemplo, en el desempeño escolar. Aunque ustedes no lo crean, el factor más importante para que una persona sea buena en los estudios o no, no es su coeficiente intelectual, es su dominio propio, es su carácter. Imagínate que mañana tienes examen y la telenovela está buenísima, ¿sí? O sea, ya van a descubrir que Jaime Camil sí es un hombre después de todo, ¿sí? Entonces, que fíjense, las telenovelas ya están cirujadas las chavas, que luego ves a Jaime Camil y dices, ¿será una actriz que ya se cirugió? No, es un hombre, ok, ajá. Pero bueno, el caso que tú dices, oye, la telenovela está buenísima y mañana tengo examen, y ahí viene de dos, ¿sí me explicó? O apagas la tele y te niegas a ti mismo, te pones a estudiar y mañana vas a hacer el examen, o dices, venga de ahí, ¿sí me explicó? Y después de la de Jaime Camil, las que vengan, y además estoy súper preocupado por el resultado electoral y me fleto tercer grado y lo que venga, ¿sí? Bueno, obviamente en nuestra salud, ahorita les voy a dar unas estadísticas que tienen que ver con qué tanto controlamos el infarto, Piensen en lo que le cuesta a México nuestra forma de tragar. Ajá. Somos el país número 1 del planeta con diabetes. Y no nos viene por comer brócoli, Pero piénsenlo, ¿sí? Coliflor, calabazas. ¿A qué te recuerda batallas campales con tu madre desde chiquito, no? O sea, el escuincle, todo esto está embarrado, todo embarrado. Así me explicó, porque la mamá quiere que tragues calabazas. La mamá no traga calabazas, pero quiere que sus hijos sí coman calabazas. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Digo, la mamá repugna las calabazas, el brócoli. Hijo, además uno dice, Dios, quiero ese cuerpo nuevo que tú prometes, ¿sí? No me quiero esperar al cielo desde ahorita. Y dice, bueno, tendrás que dejar la guajolota, pídeme otra cosa. ¿Sí me explicó? Y entonces dice, no hay atajos. Bueno, obviamente, nuestra estabilidad matrimonial está, ¿cómo les diré?, proporcionalmente ligada a nuestro dominio propio. Entre mayor dominio propio tienen los cónyuges, su estabilidad matrimonial va a ser mucho mejor, ¿sí? Y miren, no me quiero ir tan lejos como adulterio, con el puro carácter, con que dominemos nuestro carácter.
Ajá. Nuestra vida matrimonial sería muchísimo más fácil si nuestra mecha fuera cada vez más larga. ¿Están de acuerdo? Bueno, nuestra salud financiera. ¿Les gustan las tarjetas de crédito? ¿Sí? Digo, a mí me fascinan. Además, cuando te llega una tarjeta de crédito, crees que te están subiendo el sueldo, o no, de lo que sea. Le felicitamos porque usted fue aprobado para tener una línea de crédito tantos miles de pesos mayores. Entonces quiere decir que me puedo ir a gastar el resto de lo que ya tenía yo topado. ¿Están de acuerdo? Piensen en la última crisis financiera del 2008. El mundo estaba vuelto loco. ¿Sí me explico? O sea, era endeúdate, endeúdate, endeúdate. Durante años, las casas, bueno, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, iban subiendo de precio. Y entonces tú decías, oye, yo compré esta casa en $1,000,000, ahora cuesta 2, la hipotequé por 1. Ibas al banco, oiga, pues me hipotecaría el resto del precio que ha subido. Y los bancos en Estados Unidos, por supuesto. Ajá. Uno llegaba a pedir crédito allá y con que tuvieras pulso, ¿sí me explicó? Ya, préstele, se lo merece, tiene pulso. Ajá. Tiene pulso. Será natural, ajá, que el mundo algún día le pasara la factura y dijeran, oye, no tienes la capacidad para pagar todo lo que debes. Bueno, nuestra relación con nuestros semejantes. Ajá. Obviamente, y ahorita lo vamos a ver, entre mayor dominio propio tienes, eres menos proclive a ofenderte. Esto es así como la persona que no saludas, ¿qué? ¿Dormimos juntos o qué? ¿Sí me explico? O sea, todo es motivo de bronca, ¿sí? ¿Qué me ves? O sea, porque tenemos esta carencia de dominio propio. Hey, ¿tiene efectos? Sí, sobre nuestra ropa. Ajá. ¿Cuántas personas dicen, no me compro la siguiente talla, me daría pena, ¿no? Entonces, ajá, andan siempre con la misma ropa, ya el saco más brillado ahí que, ¿sí? Y entonces dices, oye, pues cómprate. No, es que sería 2 tallas más. Pues me da pena. Mejor hago la dieta y me compro de mi misma talla. Y dices, bueno, te seguiremos viendo con este mismo traje los siguientes 15 años, ¿sí? Hasta que, o finalmente matas a alguien de un botonazo, ¿no? Bueno, fíjense, tratando de la salud, estaba yo leyendo que el 60% de los cánceres dependen de nosotros. ¿De lo que nos comemos o de lo que nos fumamos? ¿Sí? Vamos a pensar que hay 40% de cánceres que le dan a las personas, lo que ustedes quieran, les salió un tumor en el cerebro, cáncer de próstata, lo que ustedes quieran, en donde la persona no jugó un rol. Pero imagínense que de cada 10 personas que tienen cáncer, 6 se lo autoinfligieron, se lo provocaron, comiendo Twinkies, lo que ustedes quieran. Ajá. Yo la otra vez me estaba comiendo un chocolate que decía la fecha de caducidad, no me acuerdo, 2016. O sea, esto es algo que tú puedes desenvolver, dejas ahí en tu cocina y en un año te lo ingieres y no le pasó absolutamente nada. Me encantó. Ajá. Ya ven, dice la campaña, ¿tienes hambre? Y sí, la verdad sí tenía mucha hambre, pero cuando me lo acabé me vino esta culpabilidad horrible de que le acabo de aventar a mi organismo. El 70% de las afecciones cardíacas, es la primera causa de muerte, ¿eh? Las afecciones cardíacas. Y estaba yo leyendo un artículo, además compré la revista porque el título de la revista decía infarto a los 40, y aunque ustedes no lo crean, yo estoy a punto de cumplir 40. Sí, alguien dirá, ay Charlie, bájale, intelectualmente, ¿no? Porque de 20 en 5, 30 años, ¿no? Ajá. Y entonces decía infarto a los 40 y me pongo a leer acerca de los infartos, y decía un doctor de la clínica Mayo en Estados Unidos, en una de estas, que el 70% de las afecciones cardíacas nosotros la provocamos. Sí. Llega un enero, que enero es terrible, ¿están de acuerdo? Y entonces dije, no, esta Navidad sí le metí durísimo. Y entonces me voy a hacer mis exámenes de sangre. Tenía yo de triglicéridos 1100, creo que 200 ya estás en el hoyo. Yo tenía 1100. Y de colesterol tenía 465, algo así. Y entonces, o sea, mis análisis los ha visto un japonés, se inmola ahí en ese instante. ¿Sí? Y entonces cuando yo los veo digo, qué porquería de laboratorio, ¿no? O sea, qué idiotez. Pero bueno,
Porque ya ven que luego le dicen, se los manda usted o a su doctor, ¿no? Y entonces le digo, no, mándemelos a mí y con copia este es el mail del doctor. Y entonces le hablo al doctor y le digo, ¿cómo ve, doctor? O sea, qué tontería de análisis, ¿no? Y lo único que escucho del otro lado del teléfono es un silencio sepultural. Le digo, entonces yo le digo, ¿está mal, verdad, doctor? Me dice, el que está mal es usted, se va a morir. Entonces me sentía usted que venir inmediatamente, ya saben, 300 cañonazos para los lípidos, etc. ¿Por qué? Porque fue un fin de año increíble, Coca-Cola y pizzas, todo fin de año. Y finalmente cuando uno tiene, ¿cómo les diré?, hijos y esto, tu vida empieza a tomar un sentido diferente. Y Dios dice, vas a tener que no solamente orar por tus hijos, vas a tener que orar por ti. Porque si ellos no ven en ti el dominio propio, ellos no lo van a ejercitar. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que no hagan berrinche si nosotros no la vivimos en el berrinche? ¿Están de acuerdo? Mi hijo desde muy chiquito agarraba la mamila. Y me acuerdo que un día le doy la mamila a mi hijo y mi teléfono no está funcionando. Y entonces, pues hago lo que cualquier persona civilizada hace con su teléfono que no funciona. ¿Sí? Y entonces yo agitado, babeando todo, y de repente en una de esas volteo a ver a mi hijo y mi hijo, sus ojos gigantescos, observándome. Y ya así de que... Yo así diciendo, ojalá esto no haya quedado grabado en esta esponja. Bueno, les pongo esta estadística. Cuando en Estados Unidos tronó la economía, solamente el 24% de los americanos eran libres de deudas. El otro 76% debía hasta la playa. Porque esto es así súper padre, ¿no? Vamos a endeudarnos. Y lo que yo les decía una vez, cuando a ti te preguntan crédito contado es, ¿quieres sufrir ahorita o mañana? Mañana, ¿sí? Bueno, obviamente los efectos tienen que ver en la estabilidad familiar. Fíjense, más divorcios y con ellos. Estaba yo leyendo, cuando estaba yo preparando el estudio, esto. En las familias, ¿cómo les diré?, disueltas, los hijos tienen mucho mayores probabilidades de suicidio. Ahorita les voy a enseñar una estadística horrible, ¿eh? Delincuencia, alcoholismo, drogadicción, bajo rendimiento escolar, violencia familiar y obviamente lo que venga. Pero el divorcio también tiene un efecto, ¿cómo les diré?, colateral siempre, que es la soledad. La persona se aísla. ¿Por qué? Porque las personas adultas en las que confiaba ya no confía. ¿Están de acuerdo? Y entonces viene un aislamiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo confiar en nadie grande. Y ahorita lo van a ver con un experimento que se hizo. Pero la soledad de suyo tiene muchas consecuencias, fíjense. La soledad le trae a la persona mucho más probabilidades de comer compulsivamente, de volverse alcohólico, de volverse drogadicto, de tener problemas de la ingesta, mucho más proclive al suicidio, mucho más difícil para concentrarse. Miren, hoy está de moda el déficit de atención, ¿están de acuerdo? ¿Por qué está de moda el déficit de atención? Y entonces en todos los kinderes dicen, es que su hijo tiene déficit de atención. Y entonces hay que llevarlo con la psicóloga. Y entonces la psicóloga luego le avienta un cañonazo al escuincle para que, ¿sí?, para que el Chapo Guzmán ya tenga la mitad del camino andado. Ya te volvieron drogadicto desde los 5 o 6, pues bueno, ya lo que venga cuando tengas 15. Y entonces dicen, es que el niño no se concentra. ¿Cómo se va a concentrar si la vida del niño se deshizo? Es natural que el escuincle, cuando le dicen, pon atención, Pepito, tienes que entender la lección, tienes que saber cómo pintar, igual, lo que ustedes quieran, no pueda, porque lo único que está pensando es en sus broncas. Y a los 5 o 6 años, ¿qué madurez puede tener un individuo para enfrentar los problemas tan grandes que está viviendo? ¿Ok? Por eso es natural que su capacidad de atención sea mucho más baja, mucho más dificultades para dormir, va a ser mucho más proclive a tener conflictos y su sistema inmune va a ser, ¿cómo les diré?, más débil. Bueno, les pongo este ejemplo. Y miren, de estos experimentos hay muchas personas que los hicieron. Les voy a hacer como un resumen de los que estuve leyendo. Unos señores se pusieron a experimentar con niños ofreciéndoles un malvavisco. Y en otras ocasiones era un dulce o lo que fuera, un premio. Y les decían, te ofrezco un malvavisco, pero si me esperas, te regalo 2. Y entonces lo dejaban al pobre chamaco como perro frente a las croquetas, viendo el malvavisco.
Y entonces el señor se salía y tenía un espejo de esos que nomás puedes ver para adentro, y entonces los observaba y se ponía a observar a los chamacos. Había unos que todavía no le daba la espalda y ya se lo estaba tragando. Ajá. Había otros chamacos que se quedaban esperando, y entonces les tomaba tiempo, 7, 8, lo que fueran de minutos, y luego salía y le decía, muy bien fulanito, aquí está tu otro malvavisco. Les pongo este ejemplo, de los que se lo comían inmediatamente, de 11 que probó en una ocasión, 10 no tenían papá. Y entonces esta persona concluyó que era muy natural que no le creyeran. ¿Sí me explico? Como es un señor grande, le dice al niño, si me esperas te doy otro. Y entonces ellos dicen, no, lo agarro ahorita porque no creo en ti. Entonces tiene mucho menos capacidad para, como dicen en el argote, retardar la gratificación. Bueno, hubo unos señores que de plano los fueron siguiendo durante años a los chamacos que experimentaron. Y se dieron cuenta con el paso de los años que los que retardaban la gratificación eran más inteligentes. Eran más responsables socialmente. ¿Sí? ¿Y cómo les diré? Y esto aparentemente en todas las esferas sociales, o sea, eran menos proclives a ofenderse, eran mucho más, ¿cómo les diré? Proclives a llevar unas sanas relaciones. ¿Sí? Mucho más ambiciosos por logros. Eran personas que decían, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico, lo que ustedes quieran, pero tenían un rumbo. Y es natural. Si tú tienes dominio sobre tu vida y tú dices, no me trago la guajolota, no veo la novela, porque quiero ser olímpico, porque quiero tener el Nobel, es mucho más fácil que lo logres teniendo el dominio propio. ¿Sí me explico? Porque te vas a abstener de todas las otras cosas que te son un obstáculo. Les ponía una vez este ejemplo, no me acuerdo si fue aquí o en Aragón, Biff. Biff es un tipo que lo único que le importan son las porristas, las hamburguesas y las cervezas. Y un día Biff va ahí al estadio a asomarse a ver a las porristas y le dice a su entrenador, oye Biff, bueno obviamente no es entrenador, pero le dice al entrenador de atletismo, la verdad, si le echaras ganas pudieras llegar a ser un buen atleta, pero pues te la vives tragando, cheleando y no más vienes a ligar. ¿Por qué no pruebas un día? ¿Qué creen? Biff empieza a correr y le gusta y se da cuenta que es bueno y que tiene capacidad. Y entonces Biff empieza a abstenerse, ¿sí me explico? De todas las cosas que lo pudieran menoscabar en su rendimiento como atleta. Y un día están las nacionales para calificar y a lo lejos una porrista hermosa que sostiene de un lado un helado Häagen-Dazs y del otro unas cervezas y le dice, Biff, vente, deja de estar haciendo el oso, tú no eres de acá. El ofrecimiento, wow, para él, ¿sí me explico? Le están dando miel a la mosca, pero él dice, no, mi meta es ser el campeón, así que entiendo que me tengo que abstener. Pero finalmente, si nosotros queremos tener una vida cristiana exitosa, vamos a tener que pagar el precio, no hay atajos. Y además, se los pongo de esta forma, como decía don Saúl Izazo anunciando Bacardí, si las cosas fueran fáciles, pues cualquiera las haría. ¿Les gustaría que simple y sencillamente Dios llegara y te dijera, ya ten cuerpo perfecto, tipo Charlie, ya ten su cráneo? No, tienes que esforzar, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, a lo largo de los años de los muchachos que observaron, eran más delgados. Mucho menos tendencia, mucho menos proclives a ofenderse y veían menos la televisión. Sí, miren, la televisión desgraciadamente nos ha convertido en unas maquinarias. Fíjense, ahorita me regreso. Ahorita les pongo la imagen de la televisión. Aunque ustedes no lo crean, las personas entre más tele vean son más infelices. ¿De qué vive la televisión? La vanidad. ¿Eh? De la vanidad. No seas tan profundo, mi chavito. La vanidad, no. ¿De la publicidad? De la publicidad. Ajá. De la publicidad. Si no existiera la publicidad, no habría televisión. Entonces, ¿para qué está hecha la televisión? Para que compres, para que compremos. O sea, ¿cuántos de nosotros no ha salido a comprar la crema reductora? Que lo único que hace es que te calienta las lonjas, pero no hace nada más por ti.
El BioShaker, ¿sí me explicó? Digo, te separa las amalgamas de las muelas, pero la tinta sigue estando ahí, o sea, ¿están de acuerdo? O sea, la cantidad de cosas que te empujan, siempre así, además con el atajo. No hagas ejercicio, con que nomás te pares ahí frente a la tele. Es cierto, o sea, la panza sigue ahí con las cremas, o sea. ¿Sí me explico? La tele está diseñada para que compremos. Y entonces tiene que traer contenidos que te atraigan. ¿Sí? Es natural que entre más tele veamos, más frustrados estemos. O sea, yo veo la tele y veo el six-pack de Sebastián Rulli, sus pectorales, y yo digo, Dios, la nueva vida no pudo haber venido con ese six-pack. ¿Tenías que dejar esto? ¿Sí me explico? ¿Cómo son las novias de los actores? ¿Cómo son los galanes de la telenovela? Señoras. Y luego sale el señor después de bañarse y dices, ¡qué horror! Dios. Es natural que la tele nos frustre. Es natural. James Bond se puede meter con todas las chavas más hermosas del planeta, ni una se embaraza y nunca le da ninguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? No, el sistema inmune de Bond es increíble, ¿sí me explico? Es la verdad. Y a todos pone manotas. Y cuando salimos, ¿no? Ahí todos queremos el reloj Omega, ¿se acuerdan? Uno con fondo azul increíble. Y poder también decir así, Bond, ¿no? Como en el chiste del gachupín, ¿cómo te llamas? Nancio, Nancio, ¿no? Él también quería ser como Bond. Bueno, miren. ¿Se han visto a estos con su corbata así partida blanca? ¿Se acuerdan? Los puritanos. Y la verdad es que hoy la palabra puritano es así como despectiva, ¿están de acuerdo? Como, no, es tipo bien puritano. Los puritanos eran una bola de perseguidos, sobre todo ingleses, irlandeses, escoceses, que se establecieron en Nueva Inglaterra. Y los señores, sin querer, se volvieron, ¿cómo les diré? ¿Qué les diré? Como la imagen del progreso. ¿Sí? No era su idea, para nada. O sea, no estaba dentro de sus planes. Pero ellos decían, miren, ya somos libres, ya no nos está persiguiendo ni la Iglesia Católica ni la Iglesia de Inglaterra. Somos libres para ser una nueva nación de nuestros propios ideales. Entonces vamos a tener ciertas reglas aquí, va a haber la libertad de expresión para que podamos predicar la Biblia desde cualquier púlpito, vamos a tener la libertad de imprenta para que la Biblia la podamos imprimir, vamos a tener la libertad de asociación y reunión. No era para que bloqueáramos Reforma, todo esto, ¿sí? Ellos lo hacen con la idea de que la Biblia se siga predicando y nosotros, así lo vean ellos, no vemos el trabajo como una condena. Porque en los países latinos así se ve el trabajo, ¿están de acuerdo? Como una condena. Si ustedes han leído el Génesis, el trabajo es previo a la caída. ¿Se acuerdan que Dios le da a Adán el huerto para que lo labrase antes de la caída? O sea, Adán ya chambeaba. Y ellos tienen, como les diré, como bastión estos versículos de Tesalonicenses de que cada uno trabaje para que tenga que compartir a lo que padece necesidad, etc. Y se volvieron, les digo, el símbolo del progreso. Y en el camino, los puritanos se volvieron millonarios. Ellos tenían como regla que cualquier comunidad de más de 50 personas tenía que tener una escuela. Y los señores, sin querer, ellos y sus sucesores, acabaron fundando Harvard, acabaron fundando Yale. ¿Sí me explico? Pero su propósito no era fundar Harvard ni Yale. John Harvard hoy se para en Harvard y se inmola de la cantidad de ateos que está preparando Harvard, cuando no era la idea. La idea era, ¿sí? Y esto, fíjense, si se meten a estudiar la historia de Yale, dice que cuando la fundaron, la idea era que las personas aprendieran las ciencias, no me acuerdo, de las leyes naturales, para que fueran gentes productivas en su trabajo o en la iglesia. La idea era que los pastores, que también eran los maestros, pudieran enseñar. ¿Se acuerdan del programa de La Casa en la Pradera, del señor Ingalls? ¿Cómo presentan siempre al señor Ingalls? ¿Se acuerdan? El cual está remangado, sus tirantes, y por naturaleza es chambeador. ¿Se acuerdan? El cual te vive para su familia
y para trabajar y para el progreso. ¿Se acuerdan de las chavas? Era el recato. Y con esto yo no les quiero decir que se vistan como Sor Juana, pero ¿sí se acuerdan? Era todo el recato y las broncas siempre eran la bronca familiar, que si el hermano se peleó con la hermana, etc. Era natural que el progreso simple y sencillamente siguiera a estas comunidades. ¿Qué pasó? Fíjense, ¿se acuerdan que el diablo le dice a Eva, no morirás? Sino que sabe Dios que el día que coman de ese árbol, ¿serán qué? Serán como Dios. Y miren, la contrapartida inglesa a los puritanos eran los victorianos, ¿se acuerdan? La época victoriana. Ahora que estas chavas estuvieron insultando a los policías, ¿cómo les pusieron? Las ladies de Polanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo una época en Inglaterra que era la lady, ¿sí me explico? Es una chava recatada, el sir. Dejaron de ser unos bárbaros enfermos y tuvieron sus avivamientos espirituales. Entonces, tanto Estados Unidos como Inglaterra por eso se convirtieron en naciones. Y les digo, no era su propósito era que la gente gozara la vida, la pudiera disfrutar. ¿Sí me explico? Pero Dios sabe que para que disfrutemos la vida necesitamos dominio propio. Y desde ahorita se los digo, el factor más determinante para que tú seas feliz radica en que tú seas dueño de ti mismo. Cuando nos pasan cosas malas, por lo general, culpamos a todos. ¿Están de acuerdo? Aunque nosotros seamos los culpables. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ser felices si pensamos que nuestra alegría y nuestro gozo depende de las circunstancias? Jamás. Y debajo de las narices de un siglo XIX que se caracterizó en sus principios por el avivamiento espiritual, Darwin, no te preocupes, eres un chimpancé. Si a ti te dicen que eres un mandril, ¿dónde queda el dominio propio? No hay, porque tú obedeces simple y sencillamente a instintos animales. Entonces no te puedes controlar. ¿Sí me explicó? Entonces el cuate que tiene 18 chavas, al final del día, pues soy un mandril. Y aparte galán, con todas las agravantes. Luego vino Marx, y Marx decía que el hombre es producto de una lucha de clases entre trabajo y capital, y que somos sujetos y estamos ineludiblemente atados a variables económicas. Entonces, si tú eres un producto de las variables económicas, ¿dónde está tu dominio propio? No sirve de nada. Y bueno, para acabar, Freud. Tú eres producto de tus antiguas, tanto evolucionistas, de tus, ¿cómo te diré? De tus genes de chango, así como de lo que te hicieron tus papás. Entonces, si un día tus papás te dijeron, no, fulanito, te comes primero el brócoli y luego el dulce, te reprimieron. Y entonces quedaste reprimido y por eso ahora tragas como puerco. ¿Sí me explicó? Entonces imagínate, tú llegas con un cuate que parece luchador de sumo y le dices, haz dieta. No, porque a mí mis papás me reprimieron que no comiera yo los Twinkies de chiquito. Por eso hoy me estoy desquitando. ¿Dónde queda el dominio propio? No queda. Y los seres humanos bebimos esto porque nos hacía ¿qué? Irresponsables. Todo es culpa de todos, excepto de mí. Y Dios dice, no te hagas tío Lolo. Si bien hicieres, ¿se acuerdan? ¿No serás enaltecido? Bueno, ya ven que nosotros pertenecemos a una iglesia que se llama G316. Yo estoy fundando la mía y creo que ya se los había dicho, la NSB, ¿se acuerdan? La no seas bruto, O sea, ¿cómo nos lo vende el diablo tan barato? ¿Sí me explico? Miren, la contrapartida para los puritanos realmente en su época fueron los románticos. En la música todo era con un compás y de repente, cuando piensas en Beethoven, tipo frustrado, están de acuerdo sus greñas. Tchaikovsky escribe su sexta sinfonía, la Pathétique. ¿Sí? Rompe con las reglas, las gentes andan todos góticos, se visten de negros, son gentes incomprendidas. Obviamente atados siempre al romanticismo que iba, el suicidio, claro, será una bola de infelices. Y entonces llegaba con la señora Ingalls, el romántico, y le decía, casados conmigo, pero comed la torta antes del recreo, y ella le decía, no, yo soy puritana, yo no lo hago antes del recreo. ¿Sí me explico? Pero tú rebélate y rompe todas las reglas, es el romanticismo. La emoción está antes que el cráneo. ¿Sirve esto?
Es una idea romántica. Es una idea total y perfectamente inútil, que a la postre lo único que hace es destruir las vidas. Bueno, lo peor es que el pecado está total y perfectamente disponible. Eso es lo peor. Miren, hace 100 años, aún con el mismo Segismundo Freud y Darwin y Marx predicando sus idioteces, finalmente el pecado no era tan disponible. Les pongo este ejemplo. Hay un predicador, quizá algunos de ustedes lo han visto, que se llama Billy Graham, es un señor grande, y en su biografía Billy cuenta, además empezando la biografía, 2 eventos en su vida, que yo no sé ni para qué los cuenta, pero bueno. Dice que un día se empezó a besuquear con una chava cuando tenía, no me acuerdo, 16, 17 años, en un salón de clases, y el cuate salió por piernas. Se asustó, le dio miedo y salió por piernas. Y su segundo casi encuentro sexual lo tuvo porque llegó una chava y le dijo, quiero todo contigo. Se asustó y salió por piernas. Y dices, ay, qué lindo, Billy. Sí, me explico, véngase para acá, qué lindo. ¿Eso es todo? Oye, eso le pasó a un escuincle de 14 años en el recreo ayer. Y además igual no salió por piernas, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pero el pueblo chico era un medio de control. ¿Están de acuerdo? ¡Qué oso! ¡Qué oso! O sea, imagínense las personas que antes llegaban allá a la farmacia. Señor, quiero un preservativo. Y no fuera a gritar el otro, ¡ay, viene por condones! ¿Sí me explico? No queme usted el cuadro. Sí, y la mirada inquisitiva del fármaco. Sí. Hoy vas a Sam's y hay metros de esto, ¿sí me explico? Es una disponibilidad. Y somos una gota en el mar. Somos una gota en el mar. Estamos perdidos. El anonimato es, ¿cómo les diré? Es casi perfecto para todo lo que querramos tramar. Porque no va a haber un vecino, no va a haber un doctor, no va a haber alguien que, hey, estás haciendo mal. El infierno grande no era tan infierno. La ocasión. La ocasión es a la compradora. Se los digo por mi mujer. En Estados Unidos, durante el 2008, se alcanzaron a enviar 8,000 millones de solicitudes de tarjetas de crédito. 8,000 millones. Los americanos no sé cuántos sean, 320 millones. Hagan la cuenta de cuántas le llegaron a cada persona. ¿Se acuerdan que Caín está pensando matar a Abel y le dice Dios, si bien hicieres no serás enaltecido? ¿Quién se acuerda qué es lo siguiente que le dice? Dice, con todo, el pecado está a la puerta. O sea, si quieres destruir tu vida, Caín, vives en un ambiente que favorece el pecado. Y luego le pone, con todo, el pecado te será a ti sujeto y tú lo dominarás, pero tienes que querer. ¿Lo dominó Caín? No se aguantó y salió a matar a su hermano. Bueno, para colmo, fíjese un guerrero de oración siglo XXI. Dios, te pido por mis hermanos, ayúdanos a que el evangelio avance. ¿Se identifican? ¿Qué dicen? ¿Sí conocen la expresión couch potato de los gringos? Bueno, ya en el siglo XX viene la posguerra. Entró ¿se acuerdan quién fue Eisenhower a los campos de concentración y les dice a los soldados, saquen todas las fotos posibles? O sea, la humanidad nunca va a poder olvidar esto, no lo puede borrar. Y se acuerdan que si han visto las imágenes, salen ahí unos sobrevivientes que yo creo que sus mentes están más dañadas que lo que están sus cuerpos. Y la humanidad, ¿qué hizo? Se asustó. O sea, ¿de qué es capaz el ser humano? Y entonces vinieron los baby boomers, ¿se acuerdan? Y vino la época así de crecimiento económico. Finalmente se acabó la crisis del 29 que había arrasado a todos los países. Vino el auge económico y a tus hijos dales todo.
todo. Nunca los frenes. O sea, no sea que los vayas a traumar. Y entonces vino una generación, ¿sí me explico?, que cree que lo merece todo. Cuando tú no corriges a tu hijo, tú mismo lo estás poniendo para que no domine su ser, para que no tenga rienda sobre su vida. Por eso dice, a ver, corrige a tu hijo mientras que hay esperanza, mientras que está chico y lo puedes enseñar. El que a su hijo ama, desde temprano lo corrige. Los que somos papás tenemos que generar en nuestros hijos dominio propio. Miren, yo soy barco con mi hijo. Lo que no le paso son los berrinches. Porque yo no quiero que el día de mañana él sea una persona que no disfrute la vida, porque si no me salen las cosas, entonces hago berrinche. Bueno, les pregunto, ¿qué es el dominio propio? ¿Quién me puede decir? Control sobre uno mismo. Sí, es control sobre uno mismo. Quiero opinar acerca del principio cuando pusiste el dominio propio, si lo puedes regresar. Cuando salen las tortas y todo eso, la economía, los problemas de la matrimonio. Sí. Ahorita me regreso, nada más tantito para no perder el hilo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan que es el dominio propio? El poder de Dios. ¿Cómo le hacemos para eliminar a este sujeto? Sí tiene que ver con lo que dijo Pablo. ¿Qué creen que es? Es obedecer, ¿no? Miren, les pongo este ejemplo. Hay una persona que tiene una clínica para que las gentes dejen de fumar. Y él dice que los que dicen que van a dejar de fumar fácil son los que menos dejan de fumar. No, yo, para mí, pan comido, yo dejo de fumar cualquier día. Son los menos proclives a dejar de fumar. A diferencia de otros que dicen, mi hijo, me encanta el cigarro, pero sé que me está haciendo nada. Ojalá lo pueda yo lograr. ¿Por qué se los pongo? Fíjense. Los niños emparedados. De repente se ven del convento, lo que sea, llegan los constructores y empiezan a aparecer los esqueletos de los niños. ¿Qué te dice eso? No importa que encierres a las personas. El dominio propio no viene porque te encierren. A ver, ¿qué dice Jeremías? A ver, váyanse a alguien, vamos a leer estos versículos, vean el 10:23. Reconocer tus faltas, Carlos. Bueno, obviamente tiene que ver con eso. Miren, hay unas pastillas, no me acuerdo cómo se llaman, para que dejes de tomar. Entonces, si la tomas te genera una cruda inmediata, te da asco. ¿Cuál es el problema con las pastillas? Pues que si ese día quieres chupar, no te la tomas. Ajá. Y entonces, para que no pasara esto, llegaron otra farmacéutica y te las inyecta. Ajá. Entonces, pues ya ni modo que estés viernes en la tarde y dices, ay, me muero y estés con el exacto ahí, o el bisturí tú mismo sacándote, ¿sí? Tú mismo sacándote lo que te implantaron. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha dicho, oye, si tengo esta tentación te marco, no me dejes hacer esto. Ajá. ¿Por qué? Porque sabemos lo que dice Jeremías, que el hombre no es dueño de sí mismo. A ver, ¿qué dice? Conozco, oh Jehová, ¿qué dice? Que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Por eso todas estas compañías que se dedican a ponerte trabas, tienen un buen fundamento, y está en Jeremías 10:23, los hombres no podemos cambiar. A ver, 12:5, vamos a leer. Esto es increíble, miren estas palabras de Jeremías ahí del 12:5, porque siempre decimos, yo sí puedo cambiar. Y miren, no quiere decir que algunos aspectos de nuestra vida no los cambiemos, no sirve, no es un cambio total. Fíjense, le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dice Dios, te pones a correr con los que van a pata y estás aventando el bofe y ahora quieres competir con caballos, te vas a morir. Y miren, cuando nosotros decimos, hijo, yo quiero cambiar toda mi vida, y Dios te dice, mi hijo, no has podido ni con esto, y ya quieres ganar al mundo. Y 13:23, a ver, ¿se acuerdan? Mi favorito. ¿Mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Se acuerdan?
¿Las panteras van a dejar de ser negras? ¿Sí? ¿Los leopardos van a dejar de tener manchitas? ¿Las cebras van a dejar de ser rayadas? No, así también ustedes, pregunta Dios. ¿Cómo van a cambiar si están acostumbrados a vivir mal? Entonces, ¿qué es el dominio propio? Jeremías, para empezar, dice: ni lo intenten, señores, no lo tenemos. ¿Qué es? El autocontrol de las emociones. Sí, pero nos sale naturalito. Es un don de Dios. No, yo ayer me quedé solo con mis hijos y yo viendo a mi hija hacer un berrinche dije: es igual que su mamá, de mí no sacó nada. Y además cierra las manos y se estira. Y me pongo a pensar: ¿quién le enseñó eso? No tiene más de 11 meses de edad y ya, o sea, su gesticulación, su lenguaje corporal a la hora del berrinche es perfecta. O sea, me manda el mensaje que entiendo, ¿no? Estoy insatisfecha, ¿sí? Entonces, ¿nos sale natural portarnos bien? No. Quisiéramos, ¿están de acuerdo? Miren, en el fondo, ¿a quién no le gustaría tener un control total sobre su ser? Te pusieran la torta de tamal y dijeras: échenme el brócoli hervido. Ajá. ¿O no? Y que mañana tienes examen y digas: ya vengo estudiando desde hace meses, pero hoy repaso y ni la tele veo. A todos nos gustaría, porque sabemos que en el fondo seríamos mucho más felices. Entonces, es eso. El dominio propio es un fruto. Si Dios no lo produce, olvídenlo, estamos perdidos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le hace referencia a este? Le dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es lo primero que hace Dios. Te purifica con la sangre de Cristo. Y luego dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué? Porque con el corazón duro que tenemos, ¿cómo no vamos a explotar a la primera? Si algo no nos parece, ¿cómo no vamos a hacer mitote? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es duro. Por eso es que los matrimonios no aguantan nada. La gente hoy ya ni siquiera lo intenta, ya ni siquiera se casa. Digo, nos ahorramos el pastel, el álbum, la fiesta, ¿están de acuerdo? Eso es como la mujer samaritana. Imagínense las inversiones. La señora lleva 5 matrimonios. La lana que se hubiera gastado, digo que se hubiera ahorrado si no se hubiera casado, pero eso ya en el sexto, que es bastante tarde, ¿están de acuerdo? Ya en el sexto ya no se casó. Luego dice Dios: y pondré dentro de vosotros, ahora sí con mayúscula, mi espíritu, y haré, dice Dios, yo lo voy a hacer, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si Dios no lo está haciendo en nuestras vidas, nadie lo va a hacer. Si Dios no produce el fruto de que échenme el brócoli en vez de la guajolota, estamos perdidos. Y alguien puede decir: oye, yo conozco gentes que dejaron de tomar o sí hicieron dieta. Pero sigue siendo el mismo corazón de piedra. Sigue siendo la misma frustración y el mismo vacío. Cambió algún aspecto, pero no quiere decir que la persona ya tenga el control de su vida. Fíjense, cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, las referencias que hace al dominio propio. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De los 9, 3 tienen que ver. La mansedumbre, la asquerosísima y repugnante paciencia. ¿A quién le gusta esperar? Digo en serio, y mucho menos en siglo XXI, en donde todo es rápido. Sí, las palomitas son rápidas, la comunicación es rápida, todo es rápido. ¿Alguna vez se han sentido histéricos porque el teléfono tardó en marcar? Porque ya estás acostumbrado del verde y entonces te tarda, ¿no? Cuando antes era camina, ¿no? ¿Se acuerdan? Y falta que Telmex hubiera puesto la línea ese día. Las palomitas, ¿se acuerdan? Todo esto ya quedó en el pasado, todo tiene que ser hoy rápido. Y Dios dice: tranquilos, yo no he cambiado.
Cuando tú hoy le dices a un joven, espera hasta casarte, casi te dice, préstame una 45 para suicidarme. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me estás pidiendo que espere. Y eso va en contra de las normas de la modernidad. Los modernos no esperamos. Todos los modernos nos tragamos el primer malvavisco y a ver cómo le esquimamos el segundo. Ajá. Nosotros no somos de, bueno, me espero al que sigue y me aguanto con este. Pero les voy a decir otra cosa. Aunque ustedes no lo crean, y esto lo estaba escribiendo un psiquiatra incrédulo, las personas cuando esperan, y todos los cristianos lo hemos experimentado, cuando las personas esperan o se abstienen de algo, ya tienen un gozo. ¿Sí se entiende? Cuando tú dices, no, puedo postergar la gratificación, me voy a aguantar, ya que pasa ese primer shock de, bueno, ni modo, voy a esperar, viene una felicidad, porque dices, estoy tomando la decisión correcta. Porque sí, la verdad, sí creo que lo que voy a obtener es mucho más grande que si ahorita me como la torta antes del recreo. ¿Dónde quedan los que dicen una probadita, no me la como todo? No, pues se están poniendo solitos. Sí, porque nomás pruebo tantito el tamal y se van a atascar toda la guajolota. Esto es como el ejemplo que les pongo de ir a tomar café a Krispy Kreme cuando estás a dieta. Te vas a echar la docena de glaseados. O sea, va a llegar un punto. Y miren, la pregunta, y eso viene más adelante. Las personas más proclives a suicidarse son las que tienen una pistola, ustedes no lo crean. Entre más disponible es la mala acción, es más fácil que la cometas. Y el factor más determinante en el dominio propio, que ustedes no lo crean, es la velocidad. Y tenía razón Salomón, el que se apresura, ¿se acuerdan? ¿Qué hace? El que se apresura con los pies, peca. Bueno, todos le hemos pedido a Dios cosas, ¿están de acuerdo? El Rolls Royce, el yate, yo todavía no lo tengo, pero bueno, sigo orando. Cosas tan valiosas y tan útiles en mi vida. Y Dios dice, oye, me pides de todo, pero no me pides lo importante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y fíjense, es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios dice, en vez de pedirme el carro o la lana, ¿por qué no empiezas por pedirme tu propia vida? Tu propio espíritu, que puedas ser dueño de ti mismo. Dios pudiera llegar mañana con el Lamborghini y decir, hijo, pero se va a subir la misma frustrada persona. ¿Están de acuerdo? Y miren, con esto, ¿cómo les diré? Con esto concluyo. Ustedes ven personas en la Biblia que tuvieron que aprender a esperar. De hecho, casi todos los grandes hombres de Dios tuvieron que aprender a esperar. ¿Sí? Miren, váyanse a Daniel al capítulo 1. Abraham, ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham llega con todos sus temores. Y pasan los años y no viene el hijo de la promesa, aunque Dios se lo está repite y repite. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se acuerdan? Abraham falla. Se come la torta con Agar. Daniel 1. Ahorita les digo. Otro gran hombre de la Biblia, Moisés. ¿Saben cuánto tiempo estuvo preparando Dios a Moisés en el desierto? 40 años. Nosotros le pedimos a Dios algo hace 40 minutos y ya estamos desesperados porque no hay respuesta. 40 años. Sí. David, todos esos años huyendo, ¿se acuerdan? Y Dios forjando su carácter, forjándolo. José, ¿se acuerdan? Sí, todos ustedes se van a mostrar ante mí. Y Dios dice, no, con este cuate no puedo gobernar, ni puedo salvar a una nación. Y ahí anda, ¿se acuerdan? Lo venden, esclavo de Potifar, y luego en el bote. Pero cuando sale del reclusorio, ¿cómo sale este hombre? Como dice un señor, José, un hombre de integridad y perdón.
porque perdonó a sus hermanos. Porque miren, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos fueron gandallas, pero con el peor fue con el papá. ¿Se acuerdan que llegan y le dicen al papá, oye, a ver, checa si sí es la ropa de tu hijo, Y nunca fueron para decirle al otro que chillaba todos los días por la muerte de José, oye, no, si está vivo, lo vendimos. Y cada vez que lo veían chillar y alguno de ellos decía al Rubén o Judá, oye, ya vamos a decirle, pobre viejo, no para de chillar todos los días, no le vayan a decir, quedamos que no. Y cuando Israel se entera de que su hijo sigue vivo y voltea a ver a los otros como, estos desgraciados nunca me dijeron, o sea, dice, vamos a olvidar todo. Vamos a olvidar. Pero todo esto se produjo a través de los trancazos. Bueno, no, miren, vayan a 1 Reyes 6-7 y ahí terminamos. La dieta, ¿se acuerdan? Daniel llega preso a Babilonia y le dice, bueno, pues éntrale a los banquetes aquí que se echan a Nabucodonosor. Hoy hay perro, mañana hay chango, mañana tacos al pastor. Y Daniel dice, no, yo vi lo que el pecado hace, nosotros somos kosher, tráiganos legumbres. Y finalmente Daniel, dice la Biblia, excede a todos los sabios de Babilonia. Sí. Y Daniel tenía el pretexto, oye Dios, tengo la bayoneta en el cuello de los babilonios, pues ni modo, tengo que comer de esto. Pero Daniel dijo, no, yo ya vi lo que el pecado produce, yo ya vi la destrucción. Bueno, miren, yo no sé qué tenga Dios para sus vidas. La Biblia sí dice que somos rocas vivientes, que Dios está colocando en su templo, y Dios nos está forjando para que el día de mañana, cuando estemos en la eternidad, quepamos perfectamente en el templo eterno, ¿sí? Jóvenes, así construye Dios. Adultos, así construye Dios. Yo no sé qué tenga Dios para nuestras vidas, pero esta es la forma en la que Él construye. Y todos hemos cometido estos actos en donde pensamos, ojalá nunca lo hubiera hecho. Ojalá hubiera tenido esa fuerza, ese dominio. Todo lo que está debajo de este domo lo pudiera yo controlar para no haberlo hecho. Fíjense, ahí está en 1 Reyes 6-7, dice, y eso